tiene muchos significados. Sí. Es ambigua. Depende de cómo uno lo pueda interpretar. Y la política también es ambigua. Uno puede interpretar de distintas formas o de distintas maneras tanto la actividad política como... muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas veces sobre todo en política. Un acto de respaldo o de rechazo quiere decir mucho en política y también de alguna manera abre el paraguas o el abanico para que los otros, tanto la oposición o como los que están dentro del mismo espacio pero que no tienen los mismos intereses, puedan gestionar acciones políticas. Y uno veía lo que pasó con el tema del BEC, que estábamos haciendo memoria, me decía Sergio que el BEC fue implementado en la gestión de Eduardo Bisky. En la gestión de Bisky, la segunda. La segunda gestión de Eduardo Bisky, cuando él fue intendente de verdad. La segunda vez entre el 2009 y 2013. Bien. Y se pedía como requisito para poder acceder a este beneficio, vamos a ponerle beneficio, un certificado de pobreza, sí, que es expedido generalmente por la policía. Uno tiene que ir a la policía, le dice al policía: señor, yo soy pobre y traigo 2 testigos que certifican mi pobreza extrema, y la policía... No, porque esto es así. No, es así, es tal cual lo marca Oscar, o sea, nada más estigmatizante que eso. Exactamente, uno tiene que ir humillante. al policía que te mire y te diga, bueno, tagar la Remington y se ponga a escribir, sí, por medio de la presente certifico que en el día de la fecha se hace presente fulano de tal, declara ser y padecer pobreza extrema, según también lo acreditan 2 testigos, fulano y mengano. O sea, hay que, encima de humillarse ahí, hay que llevar 2 personas que digan, sí, él es pobre. Claro, si a mí me consta que Oscar es pobre. O sea, ya la humillación es... Claro, ese era el requisito que exigía la normativa en aquel momento. Bien, en la época de Martín Escúa hubo ciertos conflictos o ciertos problemas con esto porque se atrasaron con el pago del BEC. Entonces, recordar otra cosa, Oscar, y que alguien, si nos está escuchando, en la época de Bisky no alcanzaba a los docentes. Solamente a los alumnos. Del nivel terciario. En la época de Escúa se amplió. Bien. Se amplió al nivel terciario. Tuvo una ampliación de beneficiarios. Era primaria y secundaria. Sí, tuvo una ampliación de beneficiarios, como marcás vos. Y después hubo... En el medio del año pasado fue esto del atraso en los pagos y la entrega, ¿no? La consiguiente entrega. Por eso, porque ahí la empresa de colectivos no quería llevarlo. Era todo un tema, todo un debate. Y en donde en aquel momento, hoy la ministra de Educación era concejal, junto a la doctora Tania Bonplan, y hicieron varios videos manifestando, digamos, o poniendo de relieve la situación que estaban atravesando los alumnos. Fueron al centro de estudiantes. Digo, esto estoy haciendo, tratando de recapitular la historia cómo viene, ¿no? De lo poco que recuerdo. Porque hay archivos y acá tenemos cierta memoria de las cosas que fueron pasando en nuestra ciudad. Y de cómo actúa uno cuando es oposición y cuando es oficialismo, cómo cambia la actuación. Bueno, y ahí decía la concejal Bonplan, junto en ese momento a la edil Ana Miño, habían ido al centro de estudiantes, hicieron videos, hablaron con los alumnos, hay un montón de estas cuestiones, reclamando la regularización del boleto estudiantil gratuito. Ya acá, en estos tiempos, por una cuestión, dice, presupuestaria, económica, porque había que recortar y había que achicar los gastos del Estado, y la motosierra, y toda esa cuestión, Agustín Faraldo modifica a través de una resolución los requisitos para la obtención de este beneficio y establece de que debían vivir o residir al menos 25 cuadras del establecimiento. Es decir, aquel que vivía a 24 cuadras las tenía que caminar o pagar, por supuesto, el boleto. O pagar, caminar o pagar con sus recursos el boleto. Es decir, se caminaba prácticamente 4,8 kilómetros todos los días, y el que vivía a 2 cuadras no lo hacía. Era medio... 4 kilómetros de ida. Me vas a acordar a la música. Sí. Pero bueno, si el operador estuviera atento, por ejemplo, nos pondría esa canción. Sí, claro. Pero bueno, decía esto para que se entienda. Entonces, la oposición, hoy oposición,
hoy oposición, los concejales de la oposición, César Varés, Dayana Baldi, Marcelo Cuevas, Miguel Arias, Adriana Fernández, e inclusive el que ingresó por la Libertad Avanza, Pablo Vera. Pablo Vera. Que es de él mismo, ya a esta altura. Sí, Vera es verista. Claro. Bueno, Sí. sí, la verdad que ingresó por la Libertad Avanza, pero bueno... Siempre acá, estuvo cerca del oficialismo municipal, del sector peronista, Bien. el sector. Presentaron un proyecto de ordenanza para reducir las cuadras, o la exigencia de esta normativa, de 25 a 15. Y aparentemente el radicalismo, es decir, los concejales radicales, que formaron alianza con Agustín Faraldo, digamos, Claro. en las elecciones, habrían intentado de sendas maneras, o de todas maneras, de interpelar al Ejecutivo para que justamente modifique esta resolución y que no se tenga que llegar a votar en contra de esta ordenanza. ¿Por qué? Porque ponía en jaque, digamos, lo que ellos habían sostenido, lo que ellos habían pregonado en las Claro. años anteriores, ¿no? Años Respecto al anteriores boleto. e inclusive en la plataforma histórica del radicalismo, ¿no? Exactamente, claro, más allá de que el radicalismo siempre ha apoyado a la educación Y el financiamiento. y el financiamiento de la educación pública, digo. Bueno, Más allá de algunos senadores y diputados. sí, siempre hay ciertas excepciones a la regla, usted sabe cómo es esto. Pero bueno, entonces o el radicalismo, a ver, digo radicalismo porque son los Claro, concejales Sí. radicales electos Sí. por la voluntad popular. Exacto. Con esto no estoy encasillando a que todos los radicales piensan iguales o que el radicalismo sea eso. No, son no, los concejales que Sí. representan al bloque radical Sí. o a la UCR en el Consejo Deliberante local. Le habría manifestado esto al intendente. El intendente se habría comprometido con ellos a que en la mañana temprano de esa sesión, que Del fue la del miércoles miércoles pasado. pasado, Sí, sí. Antes de la sesión iba a alargar la resolución. exactamente. Superadora. Superado. Sí. Esto no ocurrió. Porque no andaba internet. Bueno, ese No fue el motivo llegó de la venir. resolución. Contaron los mismos, sí, claro, que fue un problema técnico. Claro. Bueno, Sí. ese fue la Sí, no, está bien. versión. Por eso, no vamos a decir yo lo que estoy diciendo. No, vos estás contando Estás objetivamente contando los lo que hechos. pasó. Claro, exactamente. Lo Yo que estoy pasó. contando lo que aparentemente habría pasado y abro un hipotético porque obviamente uno no estuvo ahí, no lo puedo corroborar. No Es puedo más, decir yo lo hice, que fue así. ratificado acá al aire Sí, por los por concejales, como decís vos. Bien. Los concejales decidieron ausentarse Sí. de la sesión. Hubo quórum de todas maneras. El consejo sesionó y la oposición pudo obtener la ordenanza que establece 15 cuadras. 15 cuadras. Es decir, era una reducción de 10 cuadras. La ordenanza Exactamente. aprobada por 6 votos contra 2. Claro, y acá hay algo que pasó desapercibido, que fue el voto del MIR. Sí, Sí, rechazó todo. claro, el MIR, que fue en la boleta, estoy hablando de... Vamos Corrientes. Claro, pero el MIR, para individualizar el concejal... Núñez. Fernando Núñez, que estuvo en Vamos Corrientes y que fue en la boleta con Agustín Faraldo. Sí, en cuarto Sí, lugar. En cuarto lugar, que ingresó por la excelente elección que hizo Agustín Faraldo. Claro. Entra Núñez. Bueno, Núñez aparentemente también habría tenido esta disidencia con el Ejecutivo Municipal. Le había planteado de que él no iba a votar, pero en vez de ausentarse fue y votó en contra, digamos, ¿no? Claro. Se abstuvo en realidad. No, o sea, rechazó la Sí. reducción de cuadras esta de 25 a 15 y también rechazó mandar al archivo. Es decir, las dos cosas rechazó. Bien. Y mandar al archivo. Era la propuesta que estaban esperando. O sea, eso fue lo del Ejecutivo. Claro. Porque no llegó la A resolución. ver, no es mandar, si no se aprueba la resolución, si no se aprueba la ordenanza, si uno vota negativo, mi voto es no positivo, si uno Claro. vota negativo, se archiva. Hasta el archiva. próximo año no se puede tratar.
Núñez votó todo. No, lo de Núñez lo entiendo, pero ¿quién solicitaba mandar archivo? No, es que solicitas mandar archivo. Bueno. Es decir, si no se aprueba la ordenanza, se va a archivo. O sea, el faraldismo rechazaba la ordenanza, el proyecto de ordenanza del peronismo. Claro. Ahora, Núñez en su argumentación dice, yo espero la propuesta superadora del municipio. Espero, dice, o sea, sigue esperando hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, digo todo esto para que se entienda dónde estamos parados, ¿no? Se aprueba la ordenanza. Se aprueba la ordenanza y queda la facultad del Ejecutivo que puede promulgar la ordenanza o tiene la facultad del veto. Es decir, esto lo vimos con el presidente Javier Milei, sí, que ha vetado muchas leyes del Congreso. Sí. Esto es igual, ¿no? Sí. La ordenanza es una ley municipal. Sí. El Ejecutivo tiene la facultad del veto, vetó esta ordenanza y ahí vuelve el veto, que es lo que va a pasar hoy en el Consejo Liberal. Se va a tratar para poder insistir, y que la ordenanza se apruebe sin la necesidad de que pase por el Ejecutivo. El Consejo Deliberante, lo establece la Carta Orgánica, necesita las 2/3 partes de los votos de la totalidad de sus miembros. 9. O sea, necesita el voto de 9 concejales para que se apruebe de todas maneras este proyecto. Pero para que esto quede en abstracto, digamos, y para que se entienda, aparentemente el Ejecutivo hablo en potencial porque no vi la resolución, habría dictado una resolución, pero quiero que se entienda algo. La resolución, así como el que la dicta, es una facultad discrecional del Ejecutivo. Hoy yo puedo dictar una resolución, establecer cuáles son los criterios para la obtención del beneficio y mañana, dentro de 2 semanas, modificarlo. Claro. Si hay una ordenanza que establezca algo distinto, el Ejecutivo no puede ir en contra de esa ordenanza. No. Entonces, si la oposición quiere que verdaderamente esto no pueda ser modificado a futuro por una resolución, debería insistir en este proyecto, pero para lo que necesitaría tener 9 votos. Vuelve a ser clave la presencia radical. Bien. Para saber cómo votarán, ¿no? Esto que pasó habría generado mucho enojo por parte del Ejecutivo, por toda la cúpula del Ejecutivo, y habrían pedido represalias por esta situación, ¿no? Es decir, fuerte represalias. Alguien tendría que pagar los costos. Y ahí es donde yo me parece que porque ahí quedó como evidenciado una interna del faraldismo con los concejales radicales. Bueno, evidentemente las cosas no están bien, uno lo puede notar, digamos, uno puede inferir de que las cosas no están bien entre el radicalismo y entre el faraldismo. Exactamente. No habría la capacidad por parte del Ejecutivo Municipal de absorber, digamos, estas voluntades políticas, ¿no? Es decir, él estaría entendiendo como que el radicalismo sería su enemigo a vencer, ¿no? Así, Faraldo no confía en el radicalismo, no quiere que le marquen la cancha, según él, palabras de él. Él entiende que el radicalismo que hoy está en el Consejo Deliberante es un radicalismo que corresponde o que obedece ciegamente a el senador nacional Petekoviski. Sí. Y que Petekoviski vendría a romper con el gobierno de Agustín Faraldo. Sí. Esto es lo que entiende. Sí, claro. Esto es lo que entienden desde las usinas faraldistas. Desde las usinas faraldistas. Yo no digo que esto sea así, no. ni que todos tenemos esa misma información y es verdad lo que es. Por eso yo estoy diciendo lo que se dice y lo que está pasando. No estoy afirmando hoy tiene tanto que esto poder así. El senador. Sí, tiene. Sobre estas 3 personas. Responden a su sector. Pero ahí los pusieron los hermanos Valdés, me parece también. Por pedido del senador nacional. Del senador nacional, fueron lugares que habría ocupado el radicalismo, por pedido del senador nacional, a más que a los hermanos, te diría Gustavo, ¿no? Claro. Esto fue el año pasado. Esto fue el año pasado. Era gobernador. Exactamente. Como dice Oscar, a ver, hay una desconfianza absoluta entre el sector de Agustín Faraldo y la Unión Cívica Radical, absoluta. La relación nunca ha sido óptima desde el 10 de diciembre para acá, y antes te diría también. Más allá de eso, como dice Oscar, hay una foto que marcó el fin de semana, que dice, como decía Oscar, hay fotos que marcan.
Esa foto, a esa foto me refería, digamos. Con sonrisas de por medio, entre el intendente Agustín Faraldo y la ministra de Educación, Ana Miño, en el despacho de Agustín Faraldo Ana Miño, fin de semana. que sí responde a Valdés, no al senador. Sí. No, Ana está Miño enfrentada al senador Eduardo Vizchi. ¿Y habría venido a poner paños fríos? Habría venido a poner paño frío, por indicaciones del actual gobernador, de Juan Pablo Valdés, que le habría dicho a Ana Miño, anda, sácate una foto con Agustín, mostrar el respaldo a la actual gestión del intendente municipal. Y en esa reunión es donde Faraldo, enojadísimo, le habría pedido a la ministra que interceda y que hablara con el gobernador y que cortara cabezas. Exactamente. El término es cortar cabeza porque fue el término literal usado. Sí, no, yo lo que estoy diciendo es esto es información. Sí. Obviamente no vamos a revelar la fuente, pero porque es un derecho. Entonces digo, esto me parece que... Y acá habría que hacer, de los dos lados, ¿no? Habría que hacer un poco de mea culpa. Digo, del intendente, si yo fuera, ¿no? Este es algo que no va a ocurrir nunca, pero si yo fuera, ponele un referente político, vamos a decir el gobernador, y me viene con esta cuestión, pero pará, el intendente sos vos. Sí. Es decir, vos tenés que tener la capacidad para poder solucionar esta cuestión, para poder convencer. Y el convencimiento viene de cualquier manera, siempre dentro de los cánones legales, por supuesto, ¿no? La capacidad para convencer a los ediles radicales de que te acompañen o en todo caso negociar y tener la capacidad estaría faltando cintura política. Bien, y yo creo que esto el gobierno lo sabe. Digo, el gobierno provincial sabe que Agustín Faraldo es más de acción, pero no tanto o no entendería tanto de política. No sería un hombre de la política. No sabría moverse en estos pasillos y en estos caminos de la política. Aguas movidas. Y tampoco así su secretario. Es decir, me parece que... De gobierno. De gobierno, sí. Su secretario de gobierno tampoco vendría de la política. Por supuesto, todos aprenden y han aprendido y se han empezado a tomar decisiones. Y pasa que hay costos. Mientras tanto, mientras se aprende, digamos. Claro, entonces, y ahí es donde uno empieza a analizar, bueno, me parece que a veces hay que ser más pillo en estas cuestiones, no ser tan cabeza dura. Ojo, hay veces en donde uno tiene que mostrar fuerza. Y en este caso él no mostró fuerza, no mostró fortaleza. No. Él mostró debilidad estructural porque él no estaría manejando el Consejo Deliberante. Y si vos tenés un ejecutivo que no maneja el Consejo Deliberante o que no tiene o no puede obtener la mayoría en el Consejo Deliberante, no puede aprobar una ordenanza. No, le cuesta mucho. Y esto, el claro ejemplo es lo que le pasó a Milei. Claro. Milei vino también a decir rompo el Congreso y se dio cuenta que sin el Congreso no puede gobernar. No. Necesita el Congreso. Y me parece que sería un ejemplo a tomar por Agustín Faraldo, que debería entender que él sí necesita el Consejo Deliberante, más allá de la opinión de algunos otros periodistas y gente de los medios que entiende de que el Consejo Deliberante no sirve para nada y de que Faraldo no necesitaría el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es uno de los poderes del Estado. Me parece que si no sería una dictadura del intendente. Y bueno, me parece que, insisto, a Milei les costó mucho tiempo y nos costó a todos los argentinos mucho tiempo que él entienda de que sí necesita del Congreso. Y este es un caso parecido. Tenemos la resolución. Está la resolución, ahí Ángeles la consiguió, la resolución de lo que nosotros estábamos planteando. La resolución tiene fecha 22 de mayo del 2026, es decir, viernes, es la número 159, y en su resolución, bueno, resuelve el intendente municipal vetase la ordenanza 168.687/26, que es la que estábamos hablando de la reducción de cuadras. Artículo 2, remitir al Consejo Deliberante copia de la presente resolución y la ordenanza en cumplimiento de lo reglado en el artículo bla, 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 los efectos correspondientes. 22 de mayo, Agustín Faraldo, es decir, el viernes posterior a la sesión. La sesión fue el miércoles. El miércoles 20 y esto es el 22. Está la resolución donde Agustín Faraldo veta esta ordenanza del Consejo Deliberante. Y bueno, y hoy en la sesión se va a tratar el veto. Se va a tratar este veto en el Consejo Deliberante. Claro.
Yo insisto en esto. Me parece que el intendente municipal, que viene haciendo muchos trabajos en la ciudad y uno viene viendo otra ciudad, me parece que, a ver, la gente, la sociedad, está por afuera de este entramado político, de este microclima político. Poco le importa estas cuestiones. Sí, lo del boleto sí. Pero todo, digamos, todo lo que hay por atrás, digamos, son cuestiones que a la sociedad no le interesan. Sí le interesan de que el Ejecutivo gobierne, sí le interesan de que el Ejecutivo tenga las herramientas y que la sociedad y la ciudad esté bien. No, y que todo vaya fluyendo a tiempo, porque si vamos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, en el medio están los vecinos. Ahí está la resolución. Bien. Él está gozando de esta luna de miel, ¿no? En donde la sociedad lo vota, le da un tiempo prudencial para que acomode las cosas, y él debería aprovechar esto, lo está haciendo, obviamente, pero me parece que debería ser un tiempo en donde él, con inteligencia, debería conquistar voluntades, con inteligencia debería ser un poquito más político y debería seducir a todos aquellos que piensan distinto. Es decir, los que no eran faraldistas, que pasen a ser faraldistas. Claro. Tiene las herramientas, tiene los recursos, quizás le falte la habilidad. Pero si él no tiene la habilidad, o porque no le interesa, o porque no le gusta, o porque no tiene ganas de ponerse a tomar café con ninguno, y bueno, tendrá que buscar gente que lo haga, o que lo pueda hacer, ¿no? Es así, la política es así. Me pregunta alguien, ¿qué cabezas pidió? Estamos hablando de cuestiones provinciales, ¿no? No se olviden que el gobierno provincial es de la Unión Cívica Radical, el gobernador es del partido de la Unión Cívica Radical. Ahí en el debate, en la discusión, en el enojo planteado puertas adentro desde la gestión municipal, porque hubo mucho enojo, sí se tocó el tema de algunas cuestiones que tienen que ver con lo provincial, obviamente. ¿Cómo seguirá esto? Bueno, habrá que ver la sesión de hoy. Claro, ¿cómo se desarrolla la sesión de hoy? También los concejales radicales comentaban del destrato que ellos recibían por parte del Ejecutivo Municipal, de que habrían querido ayudarlo en todo al Ejecutivo Municipal. Desde el primer día se habían puesto... Y hay una frase, salvar papas. Sí, también. Sí, también. Bueno, habrían querido en todo momento colaborar con la gestión, manifestándole que no son los enemigos de la gestión municipal, pero que del otro lado siempre habría visto o la devolución habría sido hay reticencia. Eso, resistencia. Por eso digo, habrá que ver lo que pasa en la sesión del Consejo Deliberante hoy, donde necesitan... Mira, escucha la música. Está. Claro, pero esas son las cosas. Sí. Pero bueno, así acá en el medio está el boleto estudiantil gratuito, que los estudiantes... Ayer estuvo Agustín Faraldo con algunos centros de estudiantes nuevamente. Hubo una reunión para ir puliendo esta cuestión de los requisitos a tener en cuenta para la obtención, para poder armar las listas de beneficiarios. Estuvo en esta reunión en el despacho ayer por la mañana. Porque bueno, la nueva resolución finalmente saca las cuadras y establece otros mecanismos que acá está. De todas maneras, yo voy a volver a insistir en lo que dije el otro día. A mí me parece que nadie va a subirse al colectivo porque tiene ganas. Benicio salía a pasear en colectivo porque le gustaba. Bueno, sí, pero a ver, no iba a la escuela. Sí. Me parece que aparte de los colectivos, seamos honestos, no es que uno se va a subir a una limusina, ¿no? Y hay que esperar el colectivo en el frío, en la lluvia, viene lleno, demora. Sí, no. La duda que surge es este punto, que atento a lo expuesto se hace necesario determinar un procedimiento razonable para la entrega del citado boleto en el cual se contemple prioritariamente la situación económica familiar del alumno, no me digan que vuelve el certificado de pobreza, por favor, y la distancia existente entre su domicilio y la institución educativa a la cual concurre. Así que habrá que ver esto, muy atentos a los mecanismos que van a utilizar. Pero no dicen cuáles son. No dice un mecanismo razonable y bueno, habrá que... Hoy tendrán la posibilidad de argumentar, inclusive los concejales, cuando vayan a... los que van a rechazar el veto van a argumentar de cierta manera. Pero los otros también van a tener la posibilidad de decir, no, la resolución establece esto. Bueno, ahí va a haber un debate importante, me parece, en el Consejo Deliberante el día de hoy. Bajen la temperatura del espiado, le van a pasar la información a Faraldo. Dice acá uno docente. No es espiado, esto se va filtrando de los mismos protagonistas. Son ellos mismos. Claro, muchas veces quieren que se filtre. Se sorprenderían si conocieran la fuente. Bueno, vamos a ir a un cuarto intermedio porque yo acabo de ver en las redes Radio Sónica que llegó Chipá.